¿Cómo les va? Abrimos esta segunda edición aquí en la pantalla de Diputados Televisión. Antes que nada, mi nombre es Gonzalo Solabarrieta y estoy reemplazando al señor Horacio Embom. Horacio, querido, pronta mejoría en el rostro porque ha tenido un accidente callejero en la fosa nasal y justamente se está recuperando nuestro querido compañero Horacio, así que con gran placer aquí estamos haciendo su programa en la continuación de lo que es la programación de Diputados Televisión, después de un día que por lo menos ha sido histórico. Cada uno tiene su interpretación, por lo menos dentro del recinto. Ya han hablado los diputados, con eso hemos escuchado las diferentes opiniones, las cuestiones en las cuales están en contra, en las cuales están a favor, modificaciones que se hicieron de un largo texto que ha contenido en sus inicios, allá por enero de este año, 664 artículos y que ha tenido, después de reuniones de comisiones, reuniones informales, reuniones en el recinto de la Cámara de Diputados, reuniones en el recinto del Senado, bueno, idas y vueltas. Hoy estaba haciendo la cuenta y ya lo voy a saludar nuevamente al querido compañero Marcos Giorgetti. Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? Bien. Un gusto. Bien, un gusto. Hoy estaba leyendo un dato muy interesante que seguramente no sé si lo tenés y lo podemos compartir. 140 horas de debate entre comisiones y sesiones. Ley bases. De ley bases. Sí, puede ser, claramente. Y de hecho, por la extensión de lo que fue ley bases en el recinto, debe ser de las más discutidas en el recinto de la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta que hubo un primer intento de votación, vuelta a comisión, volvió al recinto para ser aprobada en un debate que duró más de un día, vuelve en revisión de la Cámara de Senadores y demanda otras 12, 13 horas de debate, así que fueron 3 intentos, 3 viajes al recinto de la ley bases para finalmente, después de casi 7 meses, tener la sanción. Y en 12, 13 horas de sesión que el gobierno pasó de no tener ninguna ley aprobada por el Congreso Nacional a tener prácticamente el 100% de las leyes que mandó aprobadas. Así ha cambiado el panorama y la relación del Congreso con el Gobierno Nacional en tan pocas horas. Una relación que tuvo muchas idas y vueltas y vaivenes, pero que todos los diputados opositores, por lo menos de los bloques dialoguistas, han destacado cómo se fue amalgamando el diálogo entre algunos sectores de la oposición y el gobierno en el transcurrir de estos meses para tener la concreción de la sanción que tuvimos ayer. Ley bases y paquete fiscal, como decías vos, una ley que llegó con más de 600 artículos y que se va con más de 250, menos de 300, pero que sigue siendo una reforma significativa para esta primera ley que se lleva el gobierno nacional y que abre las puertas a un nuevo Congreso. Acá coinciden todos, se viene una nueva etapa en el Parlamento Nacional a partir de dar por cerrada el debate y el tratamiento de la ley base. Cuando hablas y te referís a un nuevo Congreso, me imagino que estás apuntando a lo que muchos de los diputados tal vez opinan, obviamente, y se refieren a que tuvo mucho aval este proyecto de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, sobre todo pensando en esa palabra famosa que escuchamos tanto, darle gobernabilidad al gobierno. Me da la impresión de que a partir de aquí en adelante, ya el gesto por parte de muchos de los diputados, de los dialoguistas, estuvo presente el apoyo y ahora van a empezar a ocurrir proyectos más individuales, sí, donde van a marcar sus posturas más claras respecto a estar de acuerdo o no. Digamos, esta cuestión de la gobernabilidad es un argumento que se agotó ya con esta ley bases y este paquete fiscal. A partir de ahora, las discusiones de las leyes que se tienen que aprobar nacen desde otro punto de partida. Ya no es una herramienta que la oposición le va a dar al gobierno porque las necesita y porque está comenzando su mandato. Habrá que coincidir en los conceptos, en los fundamentos de las leyes que se quieran avanzar de acá en adelante. Miguel Ángel Pichetto dejó una advertencia muy interesante en el cierre de su exposición, en los minutos de cierre de su bloque Hacemos Coalición Federal. Dijo, bueno, a partir de ahora que el gobierno se centra en la gestión, relación madura entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional,
Y si quiere mandar leyes de 20, 30 artículos por temas puntuales, las discutimos, aprobamos si estamos de acuerdo y avanzamos. Se abre otro nuevo escenario de discusión de los contenidos de las leyes, los formatos, la metodología. Eso fue una advertencia que dejó en claro prácticamente todos los bloques dialoguistas que hicieron este gesto de aprobar por gobernabilidad, pero con muchas críticas a el oficialismo. ¿Por qué? Porque quedaron en este lugar de aliados, pero sin ser oficialistas, digamos. Tuvieron que defender lo que estaban votando sin ser parte del bloque que proponía la iniciativa, en este caso Ley Bases y Paquete Fiscal. Cuando hablamos del carácter histórico, no lo decimos por el simple hecho de una opinión o por el simple hecho de darle un título, un acompañamiento a lo que puede ser la portada de cualquier medio de comunicación, sino que posiblemente para hacer una comparativa en cuanto a la complejidad, porque estamos hablando de 140 horas desde lo que significaron las comisiones, el recinto en el Senado, el recinto aquí en la Cámara de Diputados, y los meses, que fueron más de 6 aquí de trabajo para la ley de bases. Seguramente todos remontan a algo similar, parecido, cada uno tendrá su opinión respecto a cuál fue más complejo o no, la reforma constitucional del 94, por ejemplo. Sí, pero hablamos de un paquete lleno de proyectos adentro. Y cuando hablamos de histórico, también marcamos que las presencias dentro del recinto en las sesiones marcan un poco la trascendencia de este tipo de proyectos. Ayer estuvo presente Victoria Villarruel, la vicepresidenta de la Nación y presidenta del Senado. Sí. Estuvo presente Karina Milei, el jefe, como ha mencionado siempre y la menciona Javier Milei, y estuvo presente Guillermo Francos, quien como ministro del Interior ha sido el que encaró las negociaciones con los diputados y las continuó, siendo ahora también el jefe de gabinete de ministros. Antes de continuar con este debate y sobre todo tratando de desasnar un poco lo que fue la sesión de ayer, esta aprobación de la ley de bases lo que genera es ahora centrarnos en lo que va a ser el próximo 9 de julio, martes 9 de julio, próximo feriado en la Argentina, y en donde se va a realizar el Pacto de Mayo. Los mayores detalles los comentó, además de la opinión del Poder Ejecutivo tras la aprobación de esta ley de bases, el vocero presidencial Manuel Adorni, que esto decía. Bueno, el Congreso Nacional sancionó finalmente el proyecto de ley bases y puntos de partida y el paquete fiscal, partiendo de 38 diputados y 7 senadores, por supuesto con parte de una oposición reacia a aceptar cambios. Les recuerdo 2 paros generales, decenas de paros o complicaciones con el transporte, un intento de golpe de Estado durante el tratamiento en el Senado, con todo el desastre que eso acarrió. Y finalmente, los argentinos contamos con, a pesar de todo, con la propuesta legislativa más ambiciosa de las últimas al menos 4 décadas. La aprobación de esta norma significa un paso más dentro de las reformas que el presidente Milei y todo su gabinete consideramos de primera generación, entre las que también se encuentran las medidas económicas que anunció el ministro Luis Caputo en el mes de diciembre, a los pocos días de asumir, el decreto 7024 de desregulación y permitirá, por supuesto, con esta ley, el saneamiento del Estado y la llegada de nuevas inversiones. En este sentido, es nuevamente un buen momento para destacar la labor patriótica de muchos legisladores que actuaron con responsabilidad para honrar el mandato de los argentinos, aquel mandato que, por supuesto, hicieron a través de su voto en las urnas, y que decidieron además volver a colocar a la Argentina dentro de la senda del crecimiento. De esta manera se va a celebrar el Pacto de Mayo el 9 de julio en Tucumán, donde se invitará a gobernadores, expresidentes, legisladores y líderes de los partidos políticos a constituir 10 puntos de acuerdo esenciales para que el país vuelva a ser una tierra de sentido común, paz y prosperidad. Alguna aclaración adicional, más allá de que después les voy a pasar la agenda. El 8 haremos allí en Tucumán la vigilia y después de las 12 de la noche, por supuesto,
luego de entonar las estrofas del himno nacional argentino, se firmará el Pacto de Mayo con los gobernadores y además el presidente Milei ofrecerá unas palabras. Repito, después vamos a dar la agenda completa, pero para que sepan que efectivamente el 8 de julio por la noche vamos a estar viajando todo el gabinete a Tucumán. Bueno, tras las idas y vueltas por la ley de bases en el Congreso, el Pacto de Mayo, como bien dijo Manuel Adorni, va a pasar para el 9 de julio. No es que hubo una confusión ni nada, es el Pacto de Mayo que se pasó para el 9 de julio, teniendo en cuenta que se necesitaba la aprobación de esta ley de bases porque dentro de estos 10 puntos que debe arreglar o acordar, debatir, firmar con los gobernadores, lógicamente de muchos de ellos dependía también la aprobación de la ley de bases, Marcos. Bueno, fue un objetivo que puso el gobierno como fecha máxima el 25 de mayo para tener el apoyo de los gobernadores. Este pacto de 25 de mayo se terminó atrasando todo por los tiempos del Parlamento. Los 10 puntos los dejaron en claro el 1 de marzo cuando se presentó esta idea de pacto de mayo. El presidente Milei leyó esos 10 puntos. Hay una discusión, algunos gobernadores meten presión por lo bajo para que se incluya alguna mención a la educación, pero los 10 puntos en principio están cerrados, ya fueron anunciados o preanunciados en el discurso del presidente en la Asamblea Legislativa. Veremos si eso tiene algún tipo de discusión de acá al 9 de julio, que quedan 10 días más todavía con la posibilidad de discutirse. Y bueno, el vocero, obviamente, agradeciendo todo lo que fue el tratamiento en la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de Origen y la Cámara donde se terminó sancionando el proyecto, de todos los legisladores. Y mencionar a un par de funcionarios más que quizás no son los más conocidos, pero que estuvieron todo este tiempo, estaban también allá en los palcos. El vicejefe de gabinete José Rolandi, un hombre que estuvo siguiendo al detalle cada una de las negociaciones, fue uno de los más presentes, y también una funcionaria de esa cartera, María Irrazábal Murphy, que también acompañó a José Rolandi todo este proceso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y que han sido muy importantes en la gestión y en el diálogo entre el Parlamento. Omar de Marchi, que fuera diputado de la Nación por Mendoza desde el PRO, es el que tiene a cargo la cartera de relaciones entre el Ejecutivo y el Parlamento, la Secretaría de Relaciones Parlamentarias, y también estuvo siempre en las reuniones o en el diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional. Todos esos funcionarios los hemos visto todos estos 7 meses caminar por los pasillos y por los despachos donde se realizaban las reuniones, y han sido un poco los gestores de esta ley bases, esta sanción de la ley bases ayer por la madrugada en la Cámara de Diputados. Que vemos ahí en el graph que dice más de 10 horas, bueno, fueron 14 horas casi exactas. De debate, si sacamos algunas cuestiones de privilegio que ocuparon las primeras horas, probablemente han sido cerca de 10 horas concretas de debate de la ley bases. Bueno, ¿terminaste bien la noche, madrugada? Sí, no fue tan tarde, yo de hecho no fue tan tarde. Bueno, vamos a escuchar a Cristian Ritondo, el diputado del PRO, justamente después de lo que había sido el debate de la ley de bases. Sostenemos, como lo hemos votado el día que dijimos que era demagógico lo que estaban haciendo con ganancia, mientras le prometían por abajo a los gobernadores que lo iban a compensar con el impuesto al cheque, que lo que estaban haciendo era algo que era, como todo lo que hizo el populismo en la Argentina, pan para hoy, hambre para mañana, y que ganancias la iban a volver a poner. Si no le daban impuesto al cheque, otra cuestión más, impuesto distorsivo para los que los producen, para los que invierten y para los que transaccionan legalmente en la Argentina. Entonces, hoy, en aquel momento nos decían que en plena campaña electoral lo que hacíamos era una locura, pero volvemos a confirmar por qué lo podemos acompañar mirando de cara a la sociedad. Y en cuanto a bienes personales, volvemos a repetir lo que fue la intención y lo que hizo nuestro gobierno entre el 2015 y el 2019. Entender que bienes personales no la puede pagar alguien que cuando escritura un terreno en La Matanza de $23.000 tenga que entrar en bienes personales. Con lo cual hay que achicar bienes personales, hacer que inviertan, que compren y que esto trate de evadir con responsabilidades, sociedades, a nombre de otro, sino que sea un impuesto que sea
competitivo con la región para que no vuelva a pasar que cuando Alberto Fernández hizo ese famoso aumento de bienes personales, los argentinos y las empresas argentinas se empiezan a radicar en nuestro hermano país del Uruguay. Así que, presidente, por todo esto, para no quitar más tiempo, desde el PRO no dudamos un segundo en apoyar, defender y mejorar los cambios que promueven estos dos proyectos. Desde el primer día pusimos el hombro, la cabeza y la disposición de cada uno de la experiencia de los diputados que integran este bloque. En cada uno de nosotros seguramente creemos que le faltan cosas a las dos, pero hoy va a contar con nuestro apoyo, porque entendemos que la salida de la Argentina, porque queremos que al gobierno le vaya bien, porque no somos los que pensamos que cuando peor es mejor, porque no especulamos, porque más allá que, como dije antes, dijo una diputada de mi bloque el otro día, hoy votamos más por responsabilidad que por identidad, pero cuente con nuestro voto. Ahí escuchábamos a Cristian Ritondo, el diputado del PRO, ayer en la sesión especial, y aquí lo tenemos en el piso, en el estudio de Diputados Televisión, a Héctor Tito Stefani, el diputado del PRO y representante de la provincia de Tierra del Fuego. ¿Cómo anda, diputado? ¿Bien? Bien, un gusto estar acá, gracias. Bueno, ¿sabe usted que me tomé el trabajo de buscar, como si agarro el auto ahora, 37 horas de viaje, obviamente con una noche en algún hotel de la ruta, porque si no se hace... Claro, 2 días en realidad, claro, exactamente, o 2 noches. 2 noches. 2 noches. Agarro la ruta 3, ajá, la provincial 51, la ruta nacional 251 y después retomo la ruta nacional 3. Sí. Después de 3.000 kilómetros o un poquito más, llego justamente a su provincia, a la aduana. Tenés que pasar por Chile. Debo pasar por Chile. Yo lo hice más o menos unas 15 veces. La primera vez que lo hice 400 kilómetros de ripio. Ah, bueno. Cuando ponías el auto en la rueda en Gallego, que era el primer asfalto, silencio, parecía que estabas en el espacio, ¿no? Espectacular. Pinchabas 2 veces, o sea que tenías que llevar 2 auxilios. 2 auxilios. Venía con mis 3 hijos que eran chiquititos atrás, en un Gazelle. Ese fue mi primer viaje. Tenés que dormir 2 noches en hotel, tenés que manejar 1000 kilómetros por día. La ruta 3 es la única ruta que hay para Tierra del Fuego, es una mano y una mano. Como tiene sobrepeso de camiones, está ondulada, así que tenés que ir con cuidado. Tenés que llegar a la frontera, en Monte Aymon, en Río Gallegos. Pasás a territorio chileno, cruzás el estrecho de Magallanes, tenés que rogar que no haya viento porque si no la barcaza no cruza, y tenés que quedarte en el auto esperando, el auto se mueve así. No hay mucha infraestructura, ahora hay un poco más, antes no había nada, no que hay una full YPF donde te saco agüita para el mate, cero. Hay agüita salada, nada más, fría. Sí. Haces migraciones chilenas, haces aduana chilena, pasás haces 200 kilómetros por Chile, llegás a la frontera en San Sebastián y haces migraciones, frontera chilena, migraciones y aduana chilena y argentina, y ahí recién llegás a Río Grande. A Río Grande. ¿Por qué te dije esto? ¿Por qué le dije esto? Lo busqué precisamente porque ayer lo noté un tanto enojado, pero bien enojado. Sí. ¿Por qué? Porque usted alegó que tal vez hubo algunas críticas respecto a cuestiones fiscales que desde el año 72 en Tierra del Fuego son de alguna manera una ayuda para la producción de la provincia. Y usted marcó, por lo menos tajantemente, a 2 diputados, que es Juan Manuel López y a De Loredo. Sí. Inclusive diciendo que le extrañaba porque venía del palo de la Unión Cívica Radical, de Ricardo Alfonsín. Ahora le pregunto, llego a Tierra del Fuego después de toda esta expedición, después de todo este viaje de 2 noches, 3 días, digo, ¿qué me encuentro? ¿Por qué esa defensa y por qué la defensa de Tierra del Fuego y el entender, yendo hacia el sitio, la defensa de estas cuestiones fiscales a favor de la provincia? La Argentina es un país maravilloso. Es el 8º país en tamaño del mundo. Hay 194 en el globito que es el planeta Tierra, hay 194 países. La Argentina es el 8º en tamaño, o sea que tiene un tamaño importante. Sí. Tuvimos la mala decisión de hacer el puerto de Buenos Aires en un río que no es navegable y concentramos 14 millones de personas ahí. 400 años de historia, capital federal, AMBA, Cava. Y la Argentina está despoblada, la Patagonia está despoblada. Y Tierra del Fuego, para Argentina, nosotros además somos un territorio insular.
Somos el último pedazo de territorio antes de llegar al mar de toda América. Sí. Entonces, obviamente que el más cercano a la Antártida es Tierra del Fuego, obviamente que hoy le provee el 15% del gas, pero nadie sabe el gas que hay ahí, porque recién ahora hay proyectos de exploración como el proyecto Fénix, Sí. y resulta que lo que se está sacando ahí, o lo que se prevé que se va a sacar, o la proyección, es que el valor del proyecto Fénix va a ser parecido a lo que la Argentina exporta en cereal. Es una provincia estratégica para Argentina, es la provincia que tiene conexión con los dos océanos. Casi el 70% de la carga en el mundo pasa por el Océano Pacífico, es el único lugar que tiene acceso al Océano Pacífico. Los buques Post-Panamax, que son los buques después del Canal de Panamá, son buques de portacontenedores de 330 metros de largo, 3 cuadras y media, 44 metros de manga, media cuadra de ancho, y transportan 9.000 a 12.000 contenedores. Los contenedores se miden en una unidad de medida que se llama Teus, que es un contenedor de 20 pies, 6 metros por 240 por 240. O sea que es una ciudad la que llevan ahí arriba. Esos contenedores acá no pueden entrar ni por casualidad. Entonces es una provincia estratégica para Argentina, pero Argentina tiene que deshacer estos 14 millones de personas que tiene acá. El problema que tenemos en el Gran Buenos Aires es la concentración de gente sin tener que esa gente tenga trabajo. Entonces tenemos problemas de inseguridad. ¿Y cómo lo vamos a resolver? ¿Poniendo 700.000 patrulleros y 500 millones de policías? No, lo vamos a deshacer generando las condiciones para que la gente diga, me voy a vivir a este lugar, a instalarme con mi familia. Yo cuando me fui a Tierra del Fuego, yo nací en la provincia de Buenos Aires, en Las Flores. Mi papá trabajaba en Gas del Estado y fue a inaugurar el gas en 1959 y ahí nací yo. Mira. Vivimos 2 años en un hotel. Y de Las Flores, un tipo de la provincia de Buenos Aires fue a parar en la década del 80 a Tierra del Fuego. Y en Tierra del Fuego no son todos fueguinos. Hay cordobeses, chaqueños, formoseños, correntinos de la provincia de Buenos Aires. Y eso mismo hay que generar, hay que hacer que la Argentina desarme este nudo que tenemos acá y generar las condiciones para que la gente diga, me voy a buscar mi destino, mi porvenir, mi futuro, con mejores condiciones laborales, a este lugar. Es decir, que hay lugar. Obviamente. Mira, yo hace un tiempo estuve en Taiwán. Taiwán tiene el mismo tamaño que la isla de Tierra del Fuego. Viven 20 millones de personas. Bueno, bastante. ¿Entendés? Sí, pero, sí. pero además que no es que viven amontonadas. Sí. ¿Y en Tierra del Fuego actualmente 200.000 habitantes. Mucha la diferencia. Y Estamos- en un territorio que similar. Sí, es igual. Ley de bases. Sí. Ayer hubo un saldo político para los bloques, para la decisión en la votación, pero también hubo un saldo para las provincias. Sí. En cuanto a Tierra del Fuego, ¿qué saldo sacó usted al finalizar? No, Tierra del Fuego no tiene... La verdad que la ley de bases no tiene nada que la complique. Nosotros estamos exentos de algunos impuestos nacionales. Con respecto al RIGI, me parece que Tierra del Fuego tiene la posibilidad de recibir grandes inversiones, fundamentalmente por esto que hablábamos de licuefacción de gas. Yo no le veo ninguna cosa en contra. Sí, el proyecto original que vino, que tenía una mirada bastante distinta a la que yo creo que tiene que tener la Argentina con relación al desarrollo de la pesca. Sí, con el tema de la zona fría. Sí, con la privatización de algunas empresas. Yo creo... Usted estaba en contra de algunas. Sí, obvio. Y en contra de mi mismo bloque. Ayer fui el único que votó, o el único 1 o 2 votamos en contra del 111. Yo creo que Aerolíneas Argentinas en Tierra del Fuego cumple un rol preponderante. Nosotros somos aerodependientes. Imagínate vos, Dios está en todas partes en la Argentina, pero atiende acá, en Cava. Claro. Imagínate vos que tengas un problema de salud. Muchos de nuestros hijos vinieron a estudiar acá. Yo tengo de mis 4 hijos, 3 vinieron a estudiar a Buenos Aires. Que tengas un problema con tu hijo o que tengas un familiar, porque todos somos inmigrantes de la Argentina, que tengas que venir a atender 3.000 kilómetros de auto por ruta para venir, imposible. Entonces
Nosotros somos aerodependientes y ahí copiamos modelos de países desarrollados a los que nos queremos parecer. Estados Unidos con Alaska tiene tarifa subsidiada de avión, sí. Australia lo mismo, con Tasmania. Entonces, para nosotros privatizar por privatizar algunas empresas del Estado que nos costaron tanto, no está bien. Diputado, gracias por haber venido aquí a los estudios de Diputados Televisión y ahora me imagino que preparado para lo que vendrán con nuevos debates, nuevos proyectos que como siempre seguirán llegando aquí a la Cámara. Gracias. Muchas gracias siempre por invitarme, es un gusto para mí venir acá y a disposición las veces que me inviten. Muy amable, gracias. Hasta luego. Nos vamos al corte y continuamos con más de esta segunda edición. En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
Muy bien, volvemos y en este caso, después de la palabra del diputado Stefani, con el equipo renovado, voy a saludar a mis compañeros. Fabián Waldman, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes a la audiencia de Diputados Televisión, Gonzalo. Estamos en una jornada en la cual el Gobierno Nacional se muestra exultante, podríamos decir, luego de la aprobación de la Ley Bases. El presidente Javier Milei mantuvo un reportaje esta mañana de 50 minutos en un canal de la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente se dirigió directamente hacia la Casa Rosada y allí salió 2 veces. Una para saludar a la gente que estaba detrás de las rejas, se explayó unos segunditos con algunos transeúntes, estudiantes, y luego salió al balcón, desde donde saludó a un conjunto también de chicos que estaban con banderas argentinas y se prestaron para, justamente, estaban vivándolo y lo saludaron. Luego la conferencia de Manuel Adorni también, volviendo a reiterar el beneplácito por la aprobación de la ley y del paquete fiscal y las expectativas con los cambios que puedan suceder a partir del día de la fecha con estas herramientas, que son las primeras que tiene el gobierno después de 6 meses en adelante. Bueno, una práctica que está haciendo en reiteradas ocasiones, ¿no, Javier Milei? Esto de salir al balcón, comunicarse de esta manera con la gente que se acerca allí a la zona de la Casa Rosada. Algo que me parece bastante natural por parte del presidente, porque no creo que sea algo muy programado, sino más bien una ganas básicamente de poder comunicarse de esa manera con el público que se acerca, para tener un poco más de cercanía, en este caso con toda la gente y muchos turistas que pasan por la zona de la Casa Rosada. Saludo también a mi compañera Lourdes López. Lourdes, ¿cómo estás? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo Bien. estamos? Buen viernes para todos y todos. Saludar a Fabi también. Bueno, qué día, ¿no? Qué día hoy, el día después de... creo la coronación de estos 6 meses de trabajo por parte del oficialismo, por parte del bloque de La Libertad Avanza, también con el trabajo y la negociación y el debate conjunto de los bloques dialoguistas y, por supuesto, las intervenciones importantísimas por parte de la oposición que, bueno, estuvieron también durante mucho tiempo trabajando sobre todo lo que tiene que ver con la ley bases. Como Cámara de Origen tenía más trabajo, si se puede decir, y aparte fue debatida en más ocasiones en la Cámara de Diputados, por ahí con una postura más conservadora por parte del Senado, así como lo decía el diputado Juan Manuel López, por su conformación también y demás, a la hora de, bueno, en este caso, dar el voto y dar la media sanción en senadores, y ya está caminando la ley bases. Ahora sí, por ahí a ponerse a pensar qué es lo que sigue, ¿no? Cómo se va a abordar este pacto ex pacto de mayo, ahora pacto de julio sería. Sí, y que hoy Manuel Adorni lo siguió mencionando como el pacto de mayo, pero que se va a realizar el 9 de julio, exactamente, como en le dicen Tucumán. Los tucumanos, en la casa histórica. Que dicho sea de paso, se come muy rico ahí cerca, así que vayan, y los que quieran ir para esa fecha aprovechen. Seguramente, hacer la cobertura. Uy, no, yo digo, las mejores empanadas norteñas me las comí en ese lugar. Datos, para que vayan. Un raíz que va a ser el presidente Javier Milei en esa jornada, porque la semana que viene, el día 4, tendrá el inicio del Mercosur. Él llegará entre jueves y viernes a justamente en la previa del 8 hacia la ciudad de Salta. Allí pernoctará, volverá a la ciudad de Buenos Aires para el Te Deum. Se espera un gran desfile militar en la zona de la avenida Libertador, y luego por la tarde regresará con todo su gabinete hacia la capital de la provincia tucumana, allí en San Miguel, donde realizará justamente en la Casa Histórica la firma de este pacto de mayo, trasladado finalmente al 9 de julio. Hay que ver cómo se termina redactando este programa, esta síntesis de lo que el gobierno entiende al que deben adherir todos los argentinos, con frases muy simples, con contenido específicamente dedicado hacia el sector que justamente el gobierno nacional representa, pero creo que del original que se había planteado en aquel inicio de sesiones aquí en la Cámara de Diputados, y que iba
a firmarse el 25 de mayo, ha sufrido algunos cambios. Así que habrá que aguardar unas horas nomás para conocer efectivamente cuál es el contenido final y saber quiénes van a ser los que participarán y estarán convidados para llegarse allí. Entendemos que la mayoría de los gobernadores que han acompañado la ley, también muchísimos diputados opoficialistas, como se suele decir, y el oficialismo, más por supuesto la ciudadanía que se congregue en la bella San Miguel de Tucumán, que será el escenario de esto que el gobierno entiende como un punto de partida fundacional para lo que piensa crear de aquí a 30 años en semejanza de Irlanda, como dijo esta mañana Javier Milei. Fabi dijo ley y dijo oficialismo, justamente, de la ley de bases. Y el presidente del bloque del oficialismo aquí en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, así hablaba en la sesión oficial de ayer. El sistema ha fracasado y si ha fracasado el sistema, también han fracasado los sindicatos, porque si ha superado la informalidad, la formalidad, es porque algo la política y los sindicatos han hecho mal. El presidente Milei ya nos ha dicho que va a generar nuevas leyes para que nosotros tengamos acá en el Congreso, las podamos tratar y saquemos a la Argentina de esta desgracia que nosotros tenemos, que es la inflación, que el que lo vino a solucionar es el presidente Milei en la Argentina. Reforma del Estado. En la reforma del Estado el objetivo es hacer un Estado más eficiente. ¿Para qué? Para que gastemos menos y paguemos menos impuestos. Otra deuda que tiene la política con la sociedad es la reforma del Estado, que también está incluida en esta ley. Les vamos a dar al gobierno del presidente Milei las herramientas para que pueda reformar el Estado de una vez y para siempre. Se va a hacer un Estado más eficiente con un funcionamiento estatal del que todos vamos a estar contentos. Se va a terminar los organismos que solo habían servido para generar empleo militante. Quiero decir que se va a terminar con organismos que solo había servido para generar empleados militantes. No tengan miedo los trabajadores. Ahora sí, tienen que tener miedo los ñoquis, porque nosotros vamos a generar empleo genuino y en el Estado se va a trabajar. Nuestro país vive una crisis hace décadas. Por eso, por culpa de los políticos que pensaron que podían controlarlo todo. Por suerte, llegó el presidente Milei. Como dice Mises, cuando uno conoce de economía se vuelve liberal. Creo que el debate que dimos para estas dos leyes le dio muchas posibilidades a todos los argentinos que vean qué es lo que es la política, qué es lo que hacemos aquí en el Congreso, que de vez en cuando ponen música mientras alguien está hablando y que no hay respeto. Precisamente la ley de bases y la ley de medidas fiscales será un primer paso para resolver esos problemas. Será también el triunfo de los argentinos de bien que necesitan recuperar la libertad. Estamos cumpliendo con el mandato que nos dieron las urnas, a nosotros los diputados y al presidente Milei. Dios bendiga a los argentinos, gracias y ¡viva la libertad, carajo! Bien, con la típica frase con la cual culmina los mensajes Javier Milei, tanto de manera oral o escrita en sus redes sociales, por ejemplo, con este grito terminó un resumen de una ley de bases que tiene mucho articulado, que toca a muchas áreas y que realmente... 258. Claro, De 258 artículos. Títulos, claro, es un montón, una tarea bastante complicada para resumir, pero bueno, le tocaba como jefe de bloque dar un cierre a los oradores, en este caso como presidente del bloque de La Libertad Avanza.
después de lo que había sido una situación en el recinto en donde, bueno, el presidente Martín Menem se enojó bastante porque había un celular que estaba sonando ahí en el recinto, en el sector de Unión por la Patria, y después de esto se votó finalmente con la aprobación, salvo del artículo 111, después ha quedado todo aprobado, tanto el dictamen que aceptaba las modificaciones del Senado de la ley de bases y el paquete fiscal, salvo esta parte, este título, que lo que hacía era quitar algunas excepciones de tributos. Bueno, necesitaban los 2/3 de los votos, no lo lograron, en el resto quedó todo aprobado. Pero esto continúa. En la Cámara de Diputados la actividad continúa y uno de los temas que seguramente se va a venir, que ya está instalado, pero que se vendrá seguramente con reuniones de comisiones, tiene que ver con uno de los tantos proyectos que propone la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y tiene que ver con la tenencia de armas, Fabi, y este es uno de los temas que nos trajiste para hoy. Sí, porque en el contexto justamente charlaba con uno de los diputados de la Libertad Avanza el día de ayer, y planteándole qué era lo que se venía en el Congreso, lo dijo claramente, el tema de la seguridad. Recordemos que en la campaña electoral el presidente Javier Milei había basado fundamentalmente en 3 pilares la cuestión de la campaña. Por un lado, la baja de la inflación, por otro lado, el tema justamente de la seguridad, y por último todo lo que tiene que ver con la reforma del Estado. Y le preguntaba a este interlocutor acerca de cuál era el que él consideraba que iba a ser más importante, y me dijo que era la baja de la imputabilidad. Justamente hace minutos la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, acaba de presentar este proyecto que baja justamente la edad a 13 años. Es una discusión que tiene muchos años y mucho tiempo, pero está inserta dentro de lo que es el contexto de la Argentina actual, en la cual el gobierno ha presentado una batería de leyes que apuntan a generar, según la óptica del oficialismo, un entorno más seguro para la estabilidad jurídica y para asegurar las inversiones. Y en este caso de lo que vamos a hablar es la regularización de la tenencia de armas de fuego. Esta es una ley que viene siendo impulsada desde hace muchos años, y a lo que pretendía era justamente a la entrega de las armas que estaban en las casas, que eran consideradas ilegales, por una suma de dinero. Esto fue lo que figuró hasta diciembre de 2023. El gobierno de Javier Milei, por intermedio de Patricia Bullrich, ha generado una propuesta novedosa, una propuesta que inclusive está provocando una discusión bastante importante dentro de la Cámara. Se discutió ya esta semana en comisión, y en ese sentido, si pasamos a las placas, lo que podemos observar es que el debate se centra fundamentalmente en la entrega de las armas y la regularización de estas. ¿Por qué? Porque el gobierno va a permitir que todos aquellos que la posean se presenten de alguna manera como propietarios y puedan acceder a un título. En líneas generales, el material que se maneja dentro de este mercado es material que justamente se utiliza en cuestiones non santas. Claro. Entonces lo que plantean desde la oposición es que dará vía libre a que aquellos que, por ejemplo, han cometido algún delito puedan presentar un arma, legalizarla y así tener tenencia en blanco, digamos, normal, a pesar de haber estado involucrados en alguna acción delictiva. Pero vamos a lo que dice el proyecto del Ministerio de Seguridad. Justamente la regularización de armas de fuego. Promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de las armas. En este contexto, también lo que se agrega es que el gobierno incluye un método para agilizar y dinamizar todos los trámites burocráticos. Este
este registro, que quiere que se haga en una forma más cristalina, más transparente y más concreta, plantea justamente la amnistía para todos aquellos que poseían las armas antes de la sanción de esta ley. Y además, lo que sugiere justamente es una cuestión desde el punto de vista de la capacidad de las personas para aportarla, que tiene que ver, tengo una pregunta, vos renovás el registro. Sí. ¿Te hacen un control de la vista? Sí. ¿Te hacen un control de la audición? Por lo general, sí. ¿Te hacen un control psicológico? También. O El te hacen el psicofísico, te hacen dibujar, por ejemplo. Psicotécnico. Tenés que repetir unas imágenes. O te hacen dibujar, claro, exactamente. La copia de unas imágenes que pueden ser una casita, por ejemplo. Sí, una casita, es un paralelogramo. Es un test. Es un test. Bueno, el gobierno lo que propone, para que ustedes tengan en claro, es que la renovación sea automática. No haya pruebas, no haya test. Si vos lo haces 90 días antes de que se te venza la matrícula, no rindas ningún tipo de examen. Sí. Claro, ahí está, por 4 años, ¿sí? Una prórroga por 4 años. Esto es una de las objeciones fundamentales que hacen desde la oposición. Porque, ¿con qué se compara? Ustedes son chicos, pero ¿con qué se ha comparado siempre un vehículo? Que manejas un arma. Bueno, eso, igual te digo una cosa, me acuerdo que un día iba manejando con mi abuelo, sí, y yo le digo, uy, mirá, no sé, algo en la calle, mirá ese árbol. Me dice, no, hijo, yo tengo que mirar porque yo estoy agarrando un arma. Por el volante, obviamente. Bueno, estas son algunas de las discusiones que se van a plantear en la comisión, en la Cámara de Diputados, justamente lo que tiene que ver la prórroga automática, lo que tiene que ver que haya una amnistía a cualquiera que presente un arma de fuego, una ley que el gobierno plantea como una posibilidad de agilizar un trámite y desde otro lado lo ven como una legalización que va en contra justo de la seguridad que el gobierno tanto propala. A ver, si tengo que hacer una lectura, por lo menos lo que entiendo es que tiene partes del proyecto que se entienden como un gesto. Por ejemplo, sí, ¿no? De decir, sí, bueno, claro, tengo este arma que es de mi bisabuelo, que está guardada ahí, que nadie la usa, y yo me encuentro con ese... Eso ya existía. Eso ya existía. Claro, ya existía. Eso ya existía. Claro. Ahora lo que te permiten sí, es que la registres. Que la registres, La claro, que tenés en tu casa, que la registres. Una cosa que vos digas, bueno, es el arma de mi bisabuelo. Yo sinceramente no sabría qué hacer, sinceramente, en un caso así. Bueno, y hay mucha gente que entiendo que le pasaría lo mismo. Bueno, ¿para qué la vas a usar? Pero está bien, es de tu bisabuelo, igual las armas, yo no voy a decir quién las carga. Aclaramos que es un caso hipotético. No, bueno, igual yo real. no voy a decir quién carga las armas que están en la casa de cada uno, porque es un dicho muy viejo. Claro. Pero me parece que es transparente, es cristalino, en el sentido de las dos posiciones encontradas frente a un proyecto que, vuelvo a reiterar, es polémico, como la mayoría de las propuestas que acerca el gobierno nacional y que seguramente veamos durante la tarde de hoy en la continuidad con José, pero creo que hay algunas cuestiones que merecen un análisis un poquito más puntilloso. Bien, Fabi, gracias por este aporte, porque, bueno, no solamente Fabi nos trae un proyecto que anda entre tantos proyectos que uno puede ver que se están generando y demás, sino que además nos acaba de decir, habló con un diputado ayer de la Libertad Avanza y le dijo que el tema próximo a venir es el tema de las armas. Bien. Bueno, y dentro... Que se estuvo ya debatiendo hace sí, un tiempo en las comisiones, ¿no? Sí, seguridad interior, seguridad fue una interior, de ellas, legislación penal. Sí, en plenario estuvo. Bueno, y hablando de comisiones, ya hay comisiones programadas para la semana próxima, con el martes como el foco de la atención, con una comisión muy importante referida a la conmemoración de los 30 años de la AMIA, con invitados muy importantes. Creo que, viste que año a año como que elegís la comisión estrella, ¿no? En algún punto, saliendo de lo que es por ahí Hacienda y demás, en este caso... presupuesto y Hacienda, que es como siempre es la comisión por la que pasan la mayoría de los proyectos, pero creo que el año pasado una de las comisiones que brilló fue Salud,
En su momento también había sido discapacidad, que era presidida por el diputado mandato cumplido Luis Di Giacomo. Pero ¿por qué digo esto? Porque este año, una que viene pero a full es derechos y garantías, que en este caso hay muchos temas por los que se trabajó. Estuvieron presentes los familiares de Blas Correa, una de las víctimas de la pandemia, también en este caso hablando sobre la violencia institucional. También estuvieron, por ejemplo, los familiares de las víctimas secuestradas, en realidad los secuestrados por el grupo terrorista Hamás, argentinos que están allá y que todavía no se sabe nada de su paradero, pero puntualmente es así, esta conmemoración del aniversario número 30 del atentado contra la sede de la AMIA. Fueron invitadas autoridades comunitarias y familiares de las víctimas del atentado también. Así que bueno, viene con mucho trabajo en carpeta la comisión que es presidida por la diputada Sabrina Ahmechet. Sí, va a estar invitado, por ejemplo, el presidente de la AMIA, el presidente de la DAIA y el embajador de Israel en la Argentina, entre otros. Y después va a haber familiares también contando historias tristes, obviamente, por hechos que le han sucedido a sus familiares. Personas que han perdido la vida. Parece que fue ayer, ¿no? Tipo, yo en ese momento no existía, ¿no? Pero me cuentan mis familiares de lo que fue ese momento y realmente fue un hueco, ¿no? A la escalofriante Argentina. Los sonidos que escucharon muchas personas que estuvieron o cerca o cubriendo o trabajando en las cercanías y que tienen un recuerdo realmente que les viene siempre a la cabeza, como decís vos, que parece como que fue ayer, pero por el impacto también que no. Sí, no y tiene ahí comparación. sumándolo a eso, todo lo que significa para la comunidad judía y para la Argentina el hecho de sufrir el segundo atentado contra una institución. El primero había sido contra la embajada israelí en 1992 y la verdad que es muy penoso que la justicia a lo largo de estos casi 30 años que se van a cumplir el 18 de julio no lo haya podido resolver. Bueno, iba a ser uno de los temas, Iba a ser uno de los temas. Rápidamente va a estar ese mismo martes, pero más temprano a las 9, el Grupo Parlamentario de Amistad con el Estado de Israel, justamente una reunión constitutiva donde va a estar el embajador Eyal Sela. Esto va a ser en el Palacio, en el Salón Delia Parodi, en el Palacio Legislativo, por supuesto. Luego legislación del trabajo, donde van a estar representantes relacionados a la modificación de la jornada laboral a las 11 de la mañana, aquí en el anexo C, en el piso 2. 24 invitados hay para esta reunión, que va a ser extensa seguramente. Sí, claro que sí. Después va a estar la de comercio con designación de autoridades y algún tema también que va a llegar el secretario de Comercio e Industria de la Nación. Esto es lo que se espera. En el Salón Delia Parodi. Luego a las 14, Derechos Humanos y Garantías. A las 16, Finanzas. Y a las 17:30, Previsión y Seguridad Social. Bueno, exactamente, ahí está Después, la agenda. Ahora no estamos con mucho tiempo, pero después les contamos bien. Extendida. Quédense en el próximo programa que vamos a estar seguramente también hablando de agenda. Bueno, Fabi, te saludo. A vos también, Lourdes. Un placer. Los dejo entonces en la continuidad de la pantalla de Diputados Televisión. Este es el programa de Horacio Embón. Horacio, que te recuperes pronto. Recordamos, ha tenido un accidente callejero y por eso tiene algunas heridas en su rostro, así que le mandamos un abrazo grande. Aquí estaremos para bancar la parada. Se quedan en el resumen, el programa de José Di Mauro y también aquí con mis compañeros. Un placer. Gracias. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares.